Al sociólogo Fausto Giraldo. Él nos acompaña en esta oportunidad para hablar de un tema bastante sensible cuando hablamos de la inseguridad, que ahora se presenta como una gran problemática que se registra en nuestra ciudad, mi estimado Fausto, que hace poco tiempo era una ciudad de paz, era una ciudad tranquila. ¿Qué ha pasado? Esa es la preocupación y justamente nosotros decíamos aquí en este medio de comunicación de que las medidas que se adopten en las ciudades más violentas del país, incluso entre las 50 más violentas del país como Guayaquil y Daule y Durán y otras de la región costa, iban a significar el traslado de la delincuencia a las ciudades intermedias o pequeñas. Y ese es el resultado que vamos teniendo. Nosotros hemos señalado primero en decir que la problemática, Sofi, en esta noche se va agravando cada día para el ciudadano común, el ciudadano de a pie, el ciudadano de la casa que está, digamos, preocupada por trabajar, por estudiar, por desarrollar sus actividades y que lamentablemente ve atentados sus bienes, por un lado sus pertenencias, pero también su vida. Es complicado y complejo. Recordemos de que hoy, o antes mejor dicho, se robaba con cuchillo, ¿no es cierto? Y se amedrentaba con cuchillo. Luego se asumió la idea de que es con revólver y en motocicletas y en autos de alta gama. Y por último el sicariato, no por la persona, sino por el hecho y la forma o el estilo de asesinar a las personas. Eso llama mucho la atención de cómo esta escalada de violencia e inseguridad se va generando y va en crecimiento. En Ibarra y en la provincia, porque no es solamente en Ibarra. Recordemos que el 8 de marzo una señorita, mujer, fue asesinada en Otavalo, el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y no se ha dicho mucho sobre ello. Por ello es que hemos dicho de que ya no es una percepción. El tema de la violencia delincuencial es una realidad en todo el territorio y por tanto hay que adoptar medidas y hay que hacer acciones para contrarrestar este flagelo social. Así es, estimado Fausto, estaríamos diciendo quizá que ya no es una delincuencia común, sino ahora se ha convertido, es como que ha ido evolucionando y que ahora podemos hablar de una delincuencia ya organizada. Bueno, los datos estadísticos no dicen que haya bandas que ya estén operando en nuestro territorio, aún no señalan, pero sin embargo el hecho de sicariato ya es un problema, o un indicio que nos perfila. Porque así empezaron la zona 8, por ejemplo, en la cual se registran estos actos delincuenciales de sicariato también con mucha frecuencia. Así iniciaron, o sea, así fueron sus inicios y mira en lo que se fue convirtiendo más adelante. Y también incorporemos a esto, cuando se utilizan vehículos de alta gama con campanas, que se conoce a aquellos que informan a los delincuentes si es que hay cercanamente observadores o la presencia de policías o entes de seguridad, cuando se ingresa por grupos a las casas, a los domicilios y se vacían los domicilios, cuando se encuentran en una residencial a personas con $1.000.000 falsos como una banda organizada. Es decir, ya hay una preocupación de este crecimiento delincuencial que todos estamos preocupados, que el ciudadano común está preocupado, que el vecino del barrio, que cuando tú vas a la escuela, ¿no es cierto?, y dejas a tu hijo y cuando esperas el retorno de tu hijo a la casa, dices ojalá que llegue sano y salvo, que no le haya pasado nada, que no le roben, que no le violen, que no afecten su integridad física, que no afecten su propiedad o su pertenencia. Cuando tú sales a trabajar, no es que estás concentrado el 100% trabajando, sino que estás pensando en qué pasa en tu casa. ¿Se están robando? ¿No se están robando? ¿Se están ingresando? Lo poco o lo mucho que hayas hecho con tu esfuerzo y sacrificio por el trabajo durante 20, 30 años y que vaya alguien y te saquee esos bienes, entonces preocupa. Tu seguridad personal es lo que preocupa. No te puedes subir a un bus porque ya te roban, no puedes andar en la calle porque te roban, no puedes ir al parque porque están consumiendo drogas, porque o primero afectan tu integridad también emocional cuando se ataca a las mujeres, ¿no es cierto?, con el tema del machismo incluso. Y también cuando perpetran acciones en contra de los transeúntes dentro de los parques. No puedes ir a jugar en los parques.
no hay luz, no hay el cuidado no de están las en las áreas óptimas verdes. condiciones. Es decir, hay muchos elementos y muchos aspectos de los cuales nos ha preocupado, creo yo, a la gran parte de la ciudadanía para establecer acciones concretas que las hemos desarrollado. Así es. ¿Y cuáles serían, Fausto, estas acciones concretas? Porque es ya como tú venías analizando el tema, ya no es solo una percepción, pero también entiendo, la ciudadanía tiene mucho que ver en este tema de la seguridad, pero las autoridades, o sea, ¿qué están haciendo las autoridades para brindarnos esa seguridad que nosotros como ciudadanos demandamos? Bueno, primero decir de que, y siempre he señalado incluso aquí en el medio de comunicación, la delincuencia es una consecuencia de la pobreza, de la falta de empleo, de la falta de educación o acceso a la educación, acceso a la salud, de la falta de alimentación, de la falta de vivienda. Y entonces implica de que efectivamente no hay políticas claras desde el gobierno central, que es el responsable de resolver estas problemáticas. El tema de seguridad también pasa por los organismos policiales, es decir, quizá no necesitemos mucho de los organismos policiales respecto a más patrulleros o más policías, pero sí necesitemos fortalecer sus capacidades de acción, de intervención o de control de la delincuencia en nuestra ciudad, cosa que no está existiendo. El gobernador ha señalado, ha manifestado de que se han hecho 80 y pico de miles de operativos, de que hay más de 800 o 900 oficiales, de que hay más de 200 vehículos patrulleros, pero en la realidad no estamos observando de que esté dando resultados. Entonces necesitamos evidenciar eso. Nosotros hemos planteado como ciudadanos y nos hemos agrupado, no en un colectivo, porque ese es un error. Hemos dicho la ciudadanía no puede colectivizarse para representarse, la ciudadanía se representa sola. La problemática tiene que ser enarbolada en función de todos los ciudadanos, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, indígenas, negros o afros, ¿no es cierto?, mestizos, del campo y de la ciudad. Debemos de estar los trabajadores, los empresarios, los emprendedores, autónomos, los comerciantes, los transportistas, todos debemos empujar esta bandera solidaria que significa defender la vida sobre todo. Para ello hemos planteado entonces, quizá para algunos no significa o no resulte una marcha, pero las marchas van dando pasos, ¿no es cierto? Van abriendo caminos. Y más bien son una respuesta, ¿no es cierto? Inmediata, porque veo que se han organizado, bueno, aquí sí, varias organizaciones y colectivos, es lo que supimos que nos vinieron a dar a conocer aquí mismo en la radio, que se habían organizado precisamente autoconvocado, porque este es un tema que a todos nos afecta. Definitivamente, lo que hemos hecho es entender una cosa, la marcha permitía y permitirá siempre visibilizarnos en las calles a todos los ciudadanos que estamos, digamos, en riesgo primero y que no le tememos a la delincuencia. O sea, mientras más la gente se meta en sus casas y solo comente por las redes sociales y que están en contra y que no y que huye y que hay y que hagan algo, no vamos a hacer nada. Debemos salir a las calles a manifestarnos, a visibilizarnos, a demostrarles que estamos unidos a los delincuentes. Quizá no en la marcha que ya la hicimos ayer, pero sí en cada uno de sus barrios, en sus organizaciones, con sus familias. Desde sus propios espacios. Todas las iniciativas son importantísimas en estos procesos. Y segundo, también para decirle a la autoridad que tampoco estamos dormidos y que tampoco estamos conformes con lo que están haciendo. Y que nuestra inconformidad obedece a resultados que deban presentar las autoridades. Le presentamos un mandato al gobernador, pero también ese mandato vamos a entregarlo a la alcaldesa y también ese mandato debemos de entregar a la Asamblea Legislativa y ese mandato debemos de entregar al Consejo de la Judicatura y ese mandato debemos de entregar a la Agencia de Tránsito, ¿no es cierto? Porque todos la solución deben estar articulados. Integral, porque no podemos ver solamente que hay que aumentar un policía o mejorar el UPC o poner un patrullero más y que dé la vuelta a toda la ciudad todos los días y todas las noches. Debemos ver reformas a la ley, debemos ver reformas a la ordenanza, la ocupación del espacio y uso de suelo, la ordenanza de seguridad ciudadana en donde se recogen recursos por una tasa, ¿a dónde van esos recursos? ¿A más cámaras para alimentar el morbo o a abonar con insumos para proveer a la policía, para dar capacitación a la población, para contratar un abogado? Hay que sacar la cárcel del centro de la ciudad, ¿no es cierto? Hay que convertir un centro de rehabilitación social verdaderamente rehabilitación, no de perfeccionamiento. Hay que desarrollar la reforma o la modificación
al reglamento de movilidad humana para deportar a los extranjeros que se portan mal y fortalecer también la presencia de los extranjeros que se portan bien, porque no hay que estigmatizar el tema delincuencial. Hay que hacer un control efectivo a la movilidad en motocicletas, no para estigmatizar a quienes utilizan la motocicleta como medio de trabajo, sino para ver de quién son, a quién pertenecen, si están legalizadas y si es que están haciendo una acción de bien y no en contra de la ciudadanía. Así es, todas estas acciones realmente son importantes y vale la pena que estén siendo articuladas también por los entes de control que son los encargados de brindarnos esa seguridad. Mi estimado Fausto, ¿cómo estuvo la convocatoria ayer? En un momento al venir acá a los estudios de la radio pasamos por el obelisco, vimos una buena presencia de ciudadanía autoconvocada, veo yo, que estaban pues vestidos de blanco con sus globos. ¿Cuál fue el recorrido y cuál fue el resultado? ¿Qué les dijo finalmente el gobernador? A ver, nosotros hicimos un recorrido, primero la concentración importante, ¿no es cierto?, alrededor de 4 cuadras, pese a las dificultades y limitaciones. La convocatoria se la hizo principalmente en redes sociales primero, y segundo, de unas invitaciones que se generaron a algunos sectores sociales. Si hubiésemos tenido más recursos, tiempo, hacíamos una convocatoria en todos masiva, los medios, ¿no?, de comunicación, ¿no es cierto?, masiva, y quizá habríamos tenido mayor participación. Segundo, no quisimos de que se involucre institucionalmente esta convocatoria, porque también habríamos tenido presencia de la población, pero se hubiese sentido como que obligada. Lo que queríamos era de que la ciudadanía por conciencia se movilice, participe y actúe. El recorrido lo hicimos por las principales calles de la ciudad, pasamos por el mercado, la calle Bolívar, la calle Olmedo, y llegamos al obelisco nuevamente, en donde el gobernador, no es que ingresamos a la gobernación, sino que le solicitamos que acuda al obelisco a escuchar los planteamientos en primer lugar y a recibir este mandato que lo elaboramos. No es un manifiesto nada más, es un mandato. Y un mandato que tiene 5 ¿Tiene componentes. Más fuerza un mandato? ¿La diferencia entre un mandato y un manifiesto? Un manifiesto es una posición que se asume. Un mandato es una disposición, un planteamiento, una propuesta que la realizamos. Esa propuesta que la realizamos pues tiene 5 ejes importantes de articulación, de comunicación, de participación, de control, de reformas, ¿no es cierto?, de intervención, de fortalecimiento, de todo lo que significa el sistema de seguridad en la provincia y en la ciudad. Y en particular de participación, porque decimos de que el control de la seguridad o la seguridad no es solamente de los entes, es también de la participación ciudadana. Por un lado para que haga propuestas y por otro lado para que haga control social. El día de ayer yo he hecho un planteamiento ya, aspiremos a que dé resultados respecto a la conformación de un observatorio ciudadano de seguridad. Este observatorio tendrá 2 condiciones, ¿no es cierto? La una, vigilar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos que se realicen dentro de la ciudad y la provincia en torno a temas de seguridad. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, si es que el gobernador dice, son 200 patrulleros los que existen aquí en Imbabura, resulte que el observatorio compruebe si es que esos 200 están en la provincia de Imbabura o dónde están, cómo están distribuidos. Que si nos dicen hay 900 patrulleros, verifiquemos si es que, 900 efectivos policiales, verifiquemos si es que es verdad que hay 900 y que están aquí en la provincia. Si se dice que son 89,000 operativos, verifiquemos si es verdad, ¿no es cierto? Es para verificar eso. Y por otro lado, si no también, son cifras muy frías. Sí, no solo cifras muy frías, sino que nos pueden estar mintiendo, nos pueden estar engañando, ¿no es cierto? Entonces el observatorio cumple eso y también cumple esta función de determinar si es real lo que nos dicen. Le escuchamos al señor gobernador que decía de que somos la 5ª provincia más segura del país, pero las evidencias, las realidades son otras. El observatorio lo que podrá establecer entonces es si es verdad, porque recordemos que las estadísticas mienten cuando en los barrios, en las comunidades se roban, se asalta y no se denuncia y no existen esos registros. Entonces la intención, hay que darle fuerza a este observatorio porque significará hacer seguimiento y control a toda la política pública que se puede implementar en la provincia y en la ciudad sobre temas de seguridad ciudadana. Así es, estimado Fausto, ¿quién sería parte, integraría este observatorio? Lo que estamos planteando es de que tenga una representación un poco estratificada de ciudadanos y ciudadanas, ¿no es cierto? Incluidos, por ejemplo, una representación de los comunicadores sociales de la provincia, porque este observatorio no tiene el interés desde el punto de vista de gremialismo,
sino de los comunicadores que tienen ideas, que incluso tienen acercamientos, sobre todo por la base de su trabajo y su rol de cercanía con la población, cuando son a los medios de comunicación a los que llama la gente a denunciar una serie de hechos o sucesos que se acontecen en la provincia y en el territorio. Segundo, que tenga una participación también de los empresarios, ¿no es cierto?, de los emprendimientos, una participación de los sectores barriales, ¿no es cierto?, una participación de los sectores de los comerciantes, de los transportistas. También no pueden estar vinculadas a instituciones públicas, porque se supone que es un observatorio justamente para observar la política pública. Y es decir, de jóvenes, ¿no es cierto?, del deporte, del arte, de la cultura, de todos ellos. Estos actores son los que tienen que constituir este observatorio y que posibilite entonces legitimarlo. Lamentablemente la ley dice de que hay que hacerlo a través del Consejo de Participación Ciudadana y también como una autodeterminación, que puedan hacerlo con registro judicial, que es importante hacerlo para que tenga legitimidad, para que llegue, por ejemplo, a la gobernación este observatorio y pueda, con autoridad legal, decirles: presten documentos, presten papeles. Es decir, que tenga voz y voto. Que tenga voz y voto y decisión y capacidad de incidencia en la política pública. Perfecto, mi estimado Fausto. Para finalizar esta entrevista muy interesante, este análisis, queridos amigos oyentes, que lo hemos realizado. Ya ven ustedes que el tema de la delincuencia no es solo una percepción, todos lo vivimos en algún momento determinado. ¿Cuál sería el mensaje a la ciudadanía, mi estimado Fausto? Sofi, nosotros hicimos en nuestros tiempos como dirigentes barrial vigilias, asambleas, ¿no es cierto?, caminatas en nuestro barrio. Eso permitió de alguna manera alejar a la delincuencia de nuestro barrio. Nosotros lo que sugerimos es de que todos los sectores no puedan hacer lo mismo, implementen todas las iniciativas que les permitan alejar a la delincuencia de sus territorios. Alejar a la delincuencia de sus territorios. Y el planteamiento es de que la autoridad cumpla su función. La marcha por la marcha no sirve. Así es. La marcha fue una visibilización, nada más, y una exigencia. Y fue un paso importante, Pedro. Debemos continuar el proceso con el observatorio, pero también con la organización barrial, comunitaria, de los emprendimientos, negocios, clubes, colectivos sociales y ciudadanos, para empezar a entender de que necesitamos solidaridad, unidad, convicción, fortaleza y firmeza, y convertir esto en un solo puño de los ibarreños para decir: hasta aquí llegó la delincuencia y no vamos a permitir que se atente contra la vida y las pertenencias de los ibarreños e ibarreñas.